Lo que hoy nos convoca es la clase número 4, que vamos a hablar de la Revolución Rusa. Vamos a compartir pantalla, un momentito. Y quiero que entiendan de por qué estudiamos esta parte o este proceso histórico que es la Revolución Rusa. Esta revolución se dio en 1917, principalmente, y mientras sucedía esto en Rusia, en la mayoría de los países europeos estaba sucediendo la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, Tiene mucho que ver, porque fue también con la clase pasada, la clase número 3, donde justamente tienen que tener en cuenta de que la historia es así, mientras que suceden múltiples procesos históricos simultáneamente, en el mismo tiempo, ¿no? Algunos coinciden con la finalización de otro o algunos en paralelo. Y por ejemplo, este proceso histórico coincide en parte con nuestra historia argentina, ¿no? Con el comienzo de la época de los gobiernos radicales. Después, la implantación de un nuevo gobierno en Rusia va a tener mucha importancia por la ideología que llevan adelante, una nueva forma de organizar el Estado, y esta ideología, que vamos a ver más adelante, va a chocar con el mundo occidental capitalista en el cual nosotros vivimos, ¿no? Durante la mayoría de los años del siglo XX, en el proceso que después vamos a hablar en clases siguientes, que se llamó Guerra Fría, donde se enfrentaba lo que ahora conocemos por Rusia con la ideología comunista, que se enfrentaba con la potencia mundial occidental, que era Estados Unidos, con la ideología capitalista. Bueno, para entender este proceso revolucionario en 1917, tenemos que entender de que también no fue de un día para otro, que todo esto llevó a un proceso de cambio, no solamente en las estructuras sociales, políticas, económicas, sino también en la mentalidad de las personas. ¿Por qué? Porque vieron debilitado al gobierno monárquico de los zares en Rusia, ¿no? Y que en 1905 ocurrió una guerra contra China, donde estaban muy en desacuerdo porque eh, todas las ganancias o todos los fondos fueron destinados para esta guerra, lo que provocó que la mayoría de los campesinos y de la población que era en sí campesinos en Rusia, eh, sufrieran muchas necesidades, sufrieran crisis económicas, ¿no? Esta guerra provocó internamente un cambio eh, en base a las protestas y a la revolución que se dio en ese año, y pudieron implantar un consejo que se llamó Soviet. Estos van a tener relevancia durante los años posteriores, eh, principalmente en el año 1917 con la revolución. Este Soviet eran presididos, digamos, por campesinos, y ahí es como una pequeña muestra de que la población, los campesinos van adquiriendo poder político, se va resquebrajando el poder autoritario y centralista de la monarquía. Esto como antecedente es muy importante para entender después lo que viene en febrero de 1917, ¿no? Bueno, acá en este año hay dos hitos importantes, en febrero y en octubre, que es el punto álgido de la revolución. En febrero, lo que primero tenemos que entender es que una vez que es depuesto el monarca, hay un doble gobierno, o un gobierno doble, donde hay una relación entre la Duma y el Soviet. La Duma y el Soviet son dos organismos del Estado, de participación estatal. Ustedes después en las actividades van a tener que explicar qué es la Duma y qué es el Soviet para que entiendan mejor. Y eh, eso es lo que se implementó. Lo importante de esta parte del texto, quiero que entiendan, que
fue depuesta la monarquía y empezaron a gobernar dos organismos estatales, ¿no? Ahí vemos ya cómo el poder los van teniendo la población, ¿no? Los campesinos principalmente, porque la mayoría de la población de Rusia en esa época eran campesinos. Era un país atrasado industrialmente. Luego llegamos al punto álgido de la revolución, que es en octubre, donde Lenin, aparece un personaje muy importante de la historia de Rusia. Él venía de Alemania. ¿Por qué? Como les dije, que estaban en contexto de la Primera Guerra Mundial, Rusia estaba dentro de la guerra, ¿no? Y Lenin viajó a Alemania para firmar la paz, para poder desligarse de esa parte, de esa política internacional y poder centrar todas sus energías en la política interna, en la revolución, en afianzar la revolución y los cambios que se estaban dando en el interior de su país, ¿no es cierto? Cuando él llegó, apoyó totalmente a los soviets para que tomaran el poder, ¿no es cierto? Entonces, como ven acá el último párrafo, dice que empezó una nueva experiencia política, donde los campesinos y los obreros fueron los que tomaron el poder. Es muy importante esto porque a diferencia de la parte o de los países occidentales capitalistas, los que tomaron el poder después de la revolución, con la Revolución Francesa principalmente, si es que se acuerdan un poquito, es que la burguesía tomó el poder, depusieron al rey y tomaron el poder la burguesía, que ellos eran los que tenían los medios de producción y tenían el capital, ¿no es cierto? Y los obreros, en la parte occidental, ¿no?, de estas ideas capitalistas, los obreros solamente tienen para brindar su mano de obra, a cambio de un salario, que por eso ellos eran explotados. En cambio acá hay una novedad, que es que los campesinos y los obreros son los que toman el poder de este Estado, ¿no? Y después de esto, como les dije, durante todo el siglo XX o la mayoría de los años, se van a enfrentar dos ideas, el capitalismo y el comunismo. El comunismo que tiene que ver, ¿no?, con esta Rusia. Acá vemos dos imágenes ilustrativas donde vemos cómo hay un ataque al Palacio de Invierno, donde los bolcheviques, que son eh, un, un partido opositor, digamos, a la monarquía, había dos partidos opositores a la monarquía de los zars. Cada uno tenía una posición distinta que después en las actividades le voy a explicar. Y después vemos a Lenin como promueve, digamos, eh, como es la revolución, a modo de exigirle al gobierno mejoras, ¿no? Por esta guerra, esta revolución atrajo obviamente conflictos armados, eh, luchas internas, en el cual el gobierno provisional de estos dos consejos, que eran la Duma y el Soviet, tenían que hacer algo al respecto, porque la gente sufría de mucha necesidad ante la crisis económica, que vamos a ver más abajo, que tiene que ver con la guerra civil y la NEP. Una vez que Lenin firmó el Tratado de Brest-Litovsk, donde se aparta de la Primera Guerra Mundial, son una serie de tratados que se firmó con Alemania. Como vimos en la clase anterior, hubo tratados muy importantes en los cuales cada uno tenía unas condiciones distintas. Por ejemplo, el Brest-Litovsk, como nombre ahora, y el de Versalles, que es el más conocido, donde Alemania firma su rendición, ¿no es cierto? La guerra civil, eh, eh, justamente Lenin, al firmar, digamos, el retiro de sus tropas, trata de concentrar la revolución para apoyar la postura en el cual los grupos que estén a favor de armar un gobierno propio y no el de la monarquía, pueda ascender al poder. Eso es lo que apoyaba Lenin y que después sucedió, ¿no? Pero ante esta guerra civil, esta guerra interna,
una política de guerra en el cual todos los fondos que eran recaudados solamente se daba para redistribuía solamente para la guerra. Eso produjo muchísima carestía, muchísima necesidad en la población. Ese plan fracasó. Entonces empezó a funcionar y a implementar la NEP, que significa la nueva política económica, ¿no? En el cual esta nueva política económica tiene que ver con objetivos económicos a corto plazo. Habían planes quinquenales, ¿no? Eh, donde por un periodo determinado de corto tiempo se lograban objetivos muy importantes, ¿no? En la producción, eh, en el comercio, ¿no? Y lo importante que es tener en cuenta de que esto fue beneficioso porque ascendieron rápidamente los beneficios que tuvieron de este plan quinquenal. Como imagen para los demás países, esto fue muy importante porque le daba como un estatus a este nuevo gobierno en el cual todos desconfiaban, ¿no? Lo que logró también es que se equiparara o se le llegara a comparar como competencia contra el país capitalista que era Estados Unidos, ¿no? Esta nueva política económica, como les dije, es la NEP. Y bueno, también hay una pregunta respecto a esto. Por último, vamos a hablar de la URSS. A partir de 1922, que termina la guerra civil, Rusia, la Rusia zarista, se le dice, eh, cambió su nombre a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Donde Lenin ocupó el cargo, presidía este estado, hasta su muerte en 1924. A partir de ese entonces empiezan a fijarse en dos protagonistas como líneas sucesorias, en el cual cada uno tenía su posición respecto a cómo llevar adelante un gobierno, ¿no? Había una posición que querían solamente enraizar y fijar y afianzar la revolución dentro de Rusia, dentro de la URSS. Y había otra posición que quería llevar esta revolución, estas nuevas ideas, e implementarlas en los demás países, ¿no? Para combatir el capitalismo. Porque la crítica al capitalismo es que siempre los obreros, los asalariados, solamente tienen su mano de obra eh, para vender a cambio de un salario y son explotados por ellos, ¿no? Por los burgueses capitalistas que tienen el capital y las máquinas en el cual, las fábricas, por ejemplo, en el cual los obreros trabajan, ¿no? Esto después va a tener que ver mucho con las ideas que trajeron los migrantes a principios de siglo, las ideas anarquistas, las ideas comunistas, el sindicalismo, ¿no? Son influencias que traen y que cambian nuestra manera de ver después la Argentina a principios del siglo XX. Eh, bueno, después de eso van a ver que estas dos posiciones se enfrentan y una de estas va a ganar la línea sucesoria al poder. Acá hay un representante de cada posición, uno es Trotsky y el otro es Stalin. Cuando lean la bibliografía se van a dar cuenta quién es quién y van a entender cómo realizar las consignas de las actividades que tenemos. ¿Hasta ahora entendieron más o menos la explicación? ¿Tienen alguna duda sobre la bibliografía? Yo entendí todo. Sí, yo sí. Lo entendí. Buenísimo, Sí, profe. listo. Entonces vamos a pasar a la actividad, precisamente, para explicar, aunque yo ya había mandado el videíto explicando brevemente lo que era la realización de las actividades. Como siempre, yo doy algunas pautas para la realización de las actividades para que ustedes hagan una lectura comprensiva, ¿no? Que lean, que
que ingieran esa información, digamos, ¿no? Que la digieran y que comprendan lo que están leyendo. Si ustedes tienen la fotocopia del PDF o el mismo archivo en la computadora, se puede resaltar ideas principales o alguna cosa que a ustedes les pareció importante, ¿no? E insisto también en buscar en el diccionario palabras que no entiendan. Esta es una práctica que después, si la hacen habitualmente, ayuda muchísimo a comprender los textos que ustedes leen, ¿no? Y con respecto a las pautas de presentación, tengan en cuenta si van a presentar en formato imagen, que haya una buena iluminación, de que si hacen con lápiz porque no están seguros de su respuesta o después quieren agregar más cosas, que por favor sea legible esa imagen. Y para un mayor orden es muy importante colocar en sus hojas, así como hacíamos en la presencialidad, colocar el nombre de ustedes, el curso, la materia, el número de la clase y también el título, ¿no? Y en cada hoja poner un número. Entonces, en el caso de que ustedes manden, porque a veces se manda 5 o 6 imágenes de seguida, a veces se corre el orden, ¿no? Entonces aparece la hoja número 1 del título o aparece en la posición número 3. Y eso a veces dificulta, digamos, eh, la dinámica de la corrección. A veces me confundo, a veces tardo más, o a veces puedo dar una respuesta errónea de lo que ustedes quisieron decirme, ¿no? Principalmente eso. Las actividades, está el link que le dejé sobre las explicaciones, por si quieren volver a retomar eso. Y la actividad número 1 dice qué grupos estaban en contra del zar en 1905 y qué provocó el estallido de esa revolución. Ustedes van a tener que nombrar cada grupo y explicar la formación de los soviets. Bueno, acá le di una ayudita, ¿no? Los soviets fue una consecuencia del estallido de la revolución en 1905. Entonces ustedes tienen que explicar qué es el soviet, porque después ese soviet, ese organismo, ese consejo va a tener relevancia en 1917. En la número 2 dice qué era la Duma y qué relación tenía con los soviets en 1917. Estuvimos hablando de que la relación era que gobernaban estos dos organismos. Ahora ustedes tienen que explicar qué es la Duma y qué relación tenían con el soviet. En el número 3, ¿qué pasó en octubre de 1917 con los soviets y por qué? Como también ya habíamos hablado, que en octubre es el punto álgido de la revolución, ¿no? La fecha más importante que hay es porque algo sucedió con los soviets, ¿no? Lenin volvió de Alemania y apoyó a los soviets, ¿para qué? Acuérdense de eso al momento de leer la bibliografía. En la número 4 dice, ¿qué decisión tomó Lenin en cuanto a política exterior para poder combatir la guerra civil? ¿No? ¿Y por qué se implementó la nueva política económica? Que lo resumimos en la NEP. ¿Qué hizo en cuanto a política exterior? Hablamos de tratados, hablamos de que él viajó a Alemania para hacer algo, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que explicar qué fue lo que hizo en Alemania y por qué se implementó la NEP. Esta nueva política económica viene a consecuencia del fracaso de una política económica anterior, ¿no? En época de la guerra civil. Entonces es importante tener en cuenta esto al momento de leer la bibliografía y realizar las respuestas. Por último, ¿cómo se organizó Rusia desde 1922 y qué roles ocupaban Lenin, Trotsky y Stalin y qué ideas promulgaban? Como saben, Rusia cambió de nombre en 1922. Luego, ¿qué roles ocupaban? Lenin, del 22 al 24 hasta su muerte, tuvo un título en el cual él era el jefe mayor del Estado de Rusia, que tiene otro nombre a partir de 1922. Luego van a ver las posiciones que tenían Trotsky y Stalin, tienen que escribir cuál fue cada postura y decir quién fue el que le sucedió a Lenin en 1924, ¿no? Esas serían las ideas que promulgaban.
¿no? Y cuál, en definitiva, qué idea se terminó implementando cuando llegó al poder esta persona, ¿no? Principalmente las consignas son esas. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, algo que me quieran decir sobre esta clase o sobre las clases anteriores que veníamos viendo? ¿Entendieron todas las consignas? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Toda la consigna, profe. Buenísimo. Lo importante tener en cuenta es que, como ya le dije, esto se relaciona mucho con nuestra historia argentina, ¿no? Eh, y después vamos a ir hablando un poquito más del contexto internacional para después volver a retomar nuestra historia argentina, entonces entender por qué muchas veces cosas que suceden acá, procesos que sucedieron en la Argentina tienen que ver con el contexto internacional, por qué hubo progreso económico o por qué hubo alguna crisis económica. Acá en la Argentina tiene que ver y está estrechamente relacionado con los sucesos, digamos, internacionales, ¿no? Como ustedes vieron, había una pregunta sobre el radicalismo, de por qué en el segundo gobierno de Irigoyen, qué causa internacional influyó indirectamente en la caída del gobierno de Irigoyen y produjo un golpe de Estado, ¿no? Y algunos contestaron bien, otros no entendieron mucho la pregunta, entonces por eso retomo. Un suceso internacional, por ejemplo, fue en 1929 el crack de la bolsa de Wall Street, donde cayó la bolsa, cayeron las inversiones. Bueno, es algo más económico que muchas veces ni yo entiendo, pero que produjo una crisis económica a nivel mundial. Y eso directamente repercutió en el gobierno de Irigoyen. ¿Por qué? Porque a nosotros ser dependientes, porque solamente vendíamos materia prima, entonces somos dependientes del mercado internacional, ya no nos compraban. Cuando ya tienen crisis los países, digamos, desarrollados, eh, empiezan a restringir el comercio, y los que perdemos somos nosotros. Entonces, esa crisis económica que hubo acá en la Argentina repercutió en que le va a llamar al gobierno de Irigoyen y empezaran a ver otras formas de tomar el gobierno, ¿no? Después también más adelante vamos a ver el periodo de entreguerras, que es este espacio de la década del 20 aproximadamente, donde eh, se puede ver, digamos, el auge o el ascenso social o los mejores años de Estados Unidos, porque se consolidó como potencia. Después vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, para después retomar esos mismos años en la historia argentina. Así que ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre eso, sobre clases anteriores o sobre esta. Yo no tengo ninguna pregunta, profe. Las clases anteriores las entendí todas bien y esta también. Buenísimo. Está entonces, gracias Alexander por tu aporte. Cualquier cosa que ustedes me quieran comentar, siempre en un horario prudencial me pueden mandar un mensaje por Classroom y yo contestaré. Eh, Así que, bueno, si no hay más dudas, si me quieren escribir, ya saben, pueden escribirme tranquilamente al Classroom, o si no, vuelvo a repetir para los que ingresaron y no escucharon, que esta reunión está siendo grabada y voy a subirla en un link a Classroom también para que puedan retomar los que estuvieron presentes y que puedan ver la explicación los que no pudieron asistir. Así que bueno, damos por terminada la reunión y muchas gracias por participar.